Para los que vieron uno de mis últimos videos hablando sobre unas técnicas particulares para usar en coctelería, esta va a ser la continuación de la primera técnica que explico. Y para los que no lo vieron, hace un par de meses, saqué un video combinando algunas técnicas un poco raras, haciendo unas recetas bastante particulares para cócteles. Así que voy a estar explicando la primera, que sería ¿qué es un shrub? El término shrub, que lo voy a estar dejando ahí escrito, empieza a aparecer gracias a los antiguos pueblos turcos y persas y se cree que deriva de la palabra sharbá, que se lo empiezan a hacer alrededor del siglo XVI, siglo XVII. Esta mezcla está definida actualmente como un conjunto entre azúcar, vinagre o acheto y después un componente de vegetales o frutas, como tengo en este caso. Originalmente, en realidad, se usaba con jugos de cítricos o jugos de frutas para conservarlos por más tiempo, pues en ese momento claramente no había heladeras. Muchos de los cócteles que traje al canal, como es el caso de los cócteles con historia que hago a veces, vienen del pasado de los marineros, como es el caso, por ejemplo, del mojito o del whisky sour. Y el shrub empezó a ser una mezcla también usada por ellos. Se sabe que los viajes que hacían eran largos y bebían solamente dos tipos de destilados, el ron y el brandy. Entonces es como que empezaron a investigar un poco más y usar el tema este del shrub como para mezclarlos con esas bebidas alcohólicas y hacerlos también un poco más pasables. Cuando los europeos después llegan al continente de América, esta receta se cambia un poco, porque originalmente era el contenido vegetal o las frutas con el jugo de cítricos y como el limón, y esos cítricos se cambian por vinos que ya habían pasado a ser vinagre, que sería un conservante natural, agregándole también la miel, lo que haría como que sea un conservante mucho más fuerte. Además de que, bueno, se le dieron un uso a esos vinos que ya habían pasado a ser vinagre. Esto actualmente es como yo lo había presentado antes en el principio del video, el componente de las frutas y vegetales, el dulce del azúcar o la miel y la parte cítrica que se puede usar limón o si no el vinagre. Yo ahora, bueno, les voy a decir cómo preparé esta, le voy a estar dejando también algunos videos de cuando hice la preparación y son medidas que uso yo. Se dice que antiguamente se hacía todo 1-1-1, una parte de frutas, una parte de limón o de vinagre y una parte de azúcar, todo igual. Yo lo hago un poco diferente como para que esté un poco más balanceado. Supongamos que las frutas que vamos a usar son, como en este caso, las frutillas. Ahí voy a estar dejando los videos. Y yo para este caso usé 190 gramos. No le hagan caso a lo que muestra la balanza porque me olvidé de talarla con el bowl. Así que eso que muestra no es ese peso. Las cuales, bueno, de ese peso de frutillas lo puse a colar, lo puse en una mini pimer y después lo pasé por un colador para separar lo que es la pulpa de la parte de las semillas y todas cosas que no quería presentes de las frutillas. Y digo que tengo 190 gramos porque en realidad eran 256, pero bueno, al pasarlo por el colador se me fue una gran parte del peso. Pero hay casos en los que uso, por ejemplo, el tomate. He usado el tomate también y tiene mucho más jugo, entonces podés sacar un producto final mucho más grande con menos cantidad de gramos. Después a eso le puse un 20% de azúcar, siempre a todas le pongo un 20% de azúcar, que en este caso fueron más o menos unos 38 gramos, si mal no recuerdo. Y en el caso de que se use miel, yo pondría un poco menos. Se puede usar también miel, yo pondría un poco menos porque bueno, es un poco más dulce. Y bueno, también hay veces en las que se quiere hacer un poco más compleja la receta y hay mieles que son aromatizadas con almendras o flores de eucalipto, flores de naranja. Y eso es como que también va dándole de a poco un poco más de complejidad a lo que va a ser el shrub y la receta del cóctel final. Pero en general sí, siempre prefiero usar, si es miel, un poco menos, pero manejarme en los rangos de un 10% y un 20% de la fruta que se va a usar. Para el caso del vinagre, lamento decir que esto queda en un rotundo depende. Y es que, bueno, hay bartenders que usan una parte de vinagre y una parte de fruta, pero para mí queda muy ácido.
En el caso este de las frutillas, si yo usé 190 gramos de la pulpa de la frutilla, si hubiese usado esa técnica, hubiese tenido que poner 190 mililitros de vinagre. Y para mí es bastante. Yo de hecho por estos 190 gramos usé 15 mililitros de vinagre. Si le ponía más, me parece que iba a quedar muy ácido, iba a tapar muchos otros sabores y iba a quedar desbalanceado. Y bueno, y si le pones menos, no se siente. Así que yo prefiero manejarme con eso. Y también depende de la materia que se vaya a usar. La gran mayoría de las veces que hice un shrub, siempre trabajé con los tomates, por ejemplo. Y ya sé que los tomates por cada 400 gramos tengo que usar 25 mililitros de vinagre y con eso queda balanceado. Así que no es por un tema de porcentajes como el azúcar, por ejemplo, que en todos los shrubs uso 20%, 20% de fruta, la fruta y un 20% de azúcar. Y con el vinagre va a depender si uso frutillas, si uso frambuesas, que las frambuesas son un poco más ácidas, así que seguramente no use lo mismo que para las frutillas, tengo que usar un poco menos. Y bueno, con el tomate, como digo, ya lo tengo medido. Así que va a depender ahí de la materia que se use. Antes de hacer ahí un resumen y finalizar el video, quería responder una pregunta que puede llegar a surgir y es ¿cuánto dura esto en un bar? La verdad es que es hasta que empieza a cambiar de sabor. Y no es porque la fruta se ponga mala, no es porque esto se ponga malo. Como ya dije antes, todo lo que le estamos poniendo son conservantes naturales, así que puede durar bastante. Pero lo que empieza a pasar alrededor del día 12, día 10, es que empieza a sentirse el vinagre y se empieza a sentir mucho más. Así que cuando hacemos un cóctel con ese shrub ya pasado, estacionado en días, no va a ser el mismo cóctel que si se hiciera al principio, cuando el shrub era nuevo, por lo que al cliente se le está dando un cóctel ya desbalanceado, porque no está pensado con lo mismo. Así que yo prefiero ir probándolo alrededor de los días y lo ideal es desecharlo antes de que empiece a cambiar de ese sabor. Pero bueno, puede durar ahí unos 10 días, 9 capaz. Ya 12 a mí siempre me cambia de sabor. Así que puede ser que haya casos que no. Pero suele durar eso, un shrub mantenido obviamente en la heladera, ¿no? Se tiene que mantener en la heladera. Entonces, en resumen, el shrub es una mezcla muy versátil para usar en los cócteles. Cócteles aperitivos, por ejemplo, o para hacer cócteles frescos. Y te va a distinguir un toque de la media en coctelería. Sí, es verdad que lleva muchísimo tiempo hacer estas mezclas y bueno, el tiempo es un componente bastante importante para la hora de crear un cóctel, pero puede servir bastante, va a marcar una diferencia a la hora de presentar un proyecto en un bar, haciendo ahí algunas recetas en un menú. Este shrub yo lo voy a estar presentando en uno de los siguientes videos que tengo ahí planeados, pero me gustaría retar a que alguno que vea este video se haga una receta con este shrub de frutillas, azúcar y vinagre. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video.